Bien, dejad que me sirva un bourbon y prenda un cigarro y os contaré cómo terminó aquel terrible asunto al que terminamos llamando el ingrediente secreto. Tras la desagradable noticia del robo de la pistola del padre de Judy de su caja fuerte, fuimos a la comisaría a denunciar el robo y así evitar que nos colgasen cualquier asunto sucio en que esa pistola se viera implicada en el futuro. De paso, pedimos hablar con Jesse Smith, el agente uniformado que acudió al burdel de Le Caprice cuando llamaron a la policía porque un cliente, Bob Jeddes, la había espichado. Jesse resultó ser un pipiolo novatillo que se creyó a pies juntillas la versión de que aquello era muerte natural y no le sacamos gran cosa, pero un detective de paisano, un tipo negro masticando un puro apestoso y vestido con un traje demasiado pequeño para su honda panza, no nos quitaba ojo desde su mesa desde que el nombre de Jeddes apareció en la conversación. Cuando Jesse nos llevaba a consultar el informe policial completo, el detective nos interceptó, mandó al agente Smith a paseo y nos metió en una sala de interrogatorios para hablar tranquilamente con nosotros. Resultó ser Dave Bannion, el antiguo compañero de Bob Jeddes cuando trabajaba en el departamento de homicidios, hace más de 10 años. Bannion también estaba interesado en aclarar las circunstancias de su muerte, máxime cuando mencionamos que teníamos información de que el capo mafioso Emilio Brasi tenía algo que ver en aquello. Bannion aceptó compartir información con nosotros. Resulta que hace cosa de un par de meses, Jeddes contactó con Bannion para pedirle ayuda. Se había limpiado, había dejado el alcohol y estaba enderezando su vida y ahora quería reparar su relación con su hija, Chelsea. El problema es que hacía mucho que habían roto el contacto y no sabía nada de su vida actual, así que Jeddes pidió a Bannion que usara su posición en la policía para ayudarle a investigar a su propia hija. Le interesó la relación de la joven, aparentemente más que profesional con su jefe Travis Evans, y decidió ayudar a Chelsea indirectamente ayudando a Evans. Y qué mejor que ayudarle a ganar las elecciones en el sindicato desenterrando alguna basura de su rival Simon Beauregard. Investigando una auditoría de las cuentas del sindicato, Jeddes cayó en que Beauregard firmaba personalmente cada mes un gasto de unos 100 machacantes pagados a un camionero independiente. No es mucho dinero, pero es extraño que el jefe de un sindicato autorizase personalmente un gasto tan pequeño y que emplease regularmente a un independiente en lugar de usar a alguno de los conductores a sueldo del sindicato. Jeddes decidió escarbar más. Lo último que sabía Bannion es que la última vez que le vio, Jeddes dijo haber destapado un asunto gordo tirando de ese hilo. Jeddes iba vestido con un uniforme de guarda de seguridad, pero Bannion no recordaba el nombre de la empresa. Por desgracia, el nombre del camionero no resultó una pista útil. El pobre diablo apareció flotando en el Mississippi hace una semana. Tras esto, acudimos al apartamento de Jeddes. En el barrio irlandés, un apartamento humilde sobre una barbería. Alguien había entrado por la ventana y lo había registrado dejándolo patas arriba. Cuando lo registramos nosotros, bajo la pila del fregadero encontramos los materiales de un laboratorio fotográfico improvisado, pero alguien se había llevado la cámara y los carretes, maldita sea. Sobre la cama y en el armario había un par de uniformes de vigilante de seguridad de la compañía de congelados La Gamba de Oro. En la pila de cartas sin abrir, tras el buzón, había una de un tal Roland Finch, con remitente de las oficinas del periódico Times-Picayune. El periodista reclamaba a Jeddes esas fotografías tan impactantes que le había prometido, o si no que le devolviera el dinero que le había adelantado por la noticia. Y debajo del sofá, donde quien había registrado el piso no la había encontrado, una nómina semanal de Jeddes como vigilante de seguridad en la compañía de congelados La Gamba de Oro. Más tarde volvimos a la morgue a hablar con el forense, el doctor Jeremiah Holbrook. No había encontrado explicación científica al estado del cadáver de Jeddes, pero un conocido suyo, un tal Dr. Best, que abandonó la carrera de medicina para dedicarse a la antropología, le estaba fastidiando contándole una historia folclórica absurda. Hablamos por teléfono con el Dr. Best, actualmente empleado en la Universidad de Illinois en Chicago, en la otra punta del país. Conseguimos entender que el estado del cadáver, con el corazón negro y momificado, coincide con una crónica del siglo XVIII. En los diarios de un médico de la época se recoge que acudió a atender a un terrateniente dueño de una plantación. Cuando llegó estaba muerto, pero al abrir su cuerpo para averiguar los motivos del fallecimiento, se encontraron con su corazón en el mismo estado que el de Jeddes.
Esto cuadra con una vieja leyenda oral de la población negra de Nueva Orleans. Habla de un amo extremadamente cruel con sus esclavos, tanto que finalmente los esclavos acabaron acudiendo a un brujo oscuro, un anciano recién llegado de África que trataba con espíritus malvados. El brujo pidió que le entregasen a un niño, y tal era la desesperación de los esclavos que lo hicieron. El brujo sacrificó al niño, ofreció su sangre a los espíritus malvados, y estos a cambio pudrieron el corazón del cruel amo, fulminándolo al instante en medio de terribles sufrimientos. La historia de ese brujo malvado no acaba ahí. Vuelve a aparecer en historias orales de los barrios negros de Nueva Orleans periódicamente en los siglos siguientes, hasta época reciente incluso. Se convierte en una figura casi mitológica, el brujo que vive en los pantanos y puede arreglar tus problemas por un alto precio. Su nombre lo usan las madres para asustar a los niños que se portan mal. Ese nombre es Papa Natanga. Y entonces la línea se cortó, y durante un instante Judy pudo oír, y no por primera vez, un extraño cruce de líneas con alguien de voz cascada cantando monocorde en una mezcla de algún dialecto africano, latín, francés. Incluso creyó oír que susurraba su nombre antes de cortarse del todo. Caída la noche, acudimos a la fábrica de congelados La Gamba de Oro, dando por hecho que nadie iba a responder a nuestras preguntas durante el día. Una nave desvencijada rodeada por una alambrada en mal estado en el barrio de Marine by Water, al límite mismo de la ciudad en el canal industrial, una vía artificial que une el Mississippi con el Golfo de México y donde docenas de fábricas vierten sus porquerías. Evitamos sin muchos problemas a los poco profesionales guardas de seguridad. El interior era un lugar repulsivo. Restos de tripas y cabezas de pescado por los suelos, manchas de porquería, olor a podredumbre, cucarachas moviéndose aquí y allá entre la suciedad. Al fondo, un congelador industrial que decidimos investigar inmediatamente, ya que habíamos deducido que el cuerpo de Jeddes estuvo congelado antes de que lo plantasen en el prostíbulo. El interior del congelador era un laberinto de cajas y bloques de hielo, con cucarachas escabulléndose en los sumideros del suelo, y al fondo oímos un ruido de zumbidos y chasqueos. Era un tipo de piel oscura con una gabardina intentando escarbar en los remaches de la pared del fondo. Solo que cuando le iluminamos con la linterna y se dio la vuelta, aquello no era un hombre. Era un amasijo de cucarachas sujetas unas a otras, formando una gran masa que imitaba la forma humana. Los siguientes minutos estuvieron llenos de horror. Yo perdí la cabeza, intenté abalanzarme sobre la criatura a puñetazo limpio, mientras mis compañeros intentaban arrastrarme hacia afuera y cerrar la puerta del maldito congelador. Unos cuantos disparos, puñaladas y puñetazos después conseguimos vencer a la criatura, no sin llevarnos una buena cantidad de mordiscos de las cucarachas que se nos echaban encima. La multitud de insectos huyó escabulléndose por los agujeros, perdida ya la forma humana. Impactados por el enfrentamiento con ese ser, estábamos a punto de marcharnos y dejar atrás ese horror, pero entonces Judy decidió investigar las oficinas de la fábrica. Encontró un par de cosas de interés. En primer lugar, un libro de cuentas que registraba entregas periódicas aproximadamente cada mes que la compañía hacía a clientes con apellidos de la alta sociedad de Nueva Orleans. En cada entrega figuraba un peso, 40, 60, 110 kilos, y las cantidades que la fábrica cobraba por esas entregas eran muy altas, de miles de dólares. Asimismo, justo a continuación de cada cobro había un pago de unos cientos de dólares a Simon Beauregard, por concepto transporte. Y en segundo lugar, Judy encontró un sobre con una carta y unas cuantas fotografías. El autor de la carta era Bob Jeddes y el destinatario su contacto en el Times-Picayune, el periodista Roland Finch. Sin duda, era una carta que Bob no llegó a enviar y que quien registró su piso encontró y trajo aquí. Y las fotografías eran la prueba de ese asunto tan gordo que Bob Jeddes había destapado y que provocó su muerte. Carne humana despiezada y dispuesta en cajas de hielo picado, cabezas, manos, costillas, un festín horrendo de carne humana, profesionalmente dispuesto para ser enviado a un repulsivo festín caníbal, y en cada caja de madera el logotipo de la Gamba de Oro. Siguiendo las indicaciones de una de las fotografías encontramos una cámara secreta en el congelador, precisamente donde estaba intentando entrar ese ser hecho de cucarachas. En su interior una carnicería, cubos de sangre en el suelo, el cuerpo de un pobre indigente colgando de un gancho para reses a medio descuartizar, restos de por lo menos 2 o 3 cadáveres más, profesionalmente despiezados y dispuestos en cajas con hielo picado esperando a ser entregados en sus destinos. En una esquina, un pequeño altar con una imagen de porcelana de la Virgen María, un crucifijo invertido, ofrendas de flores y frutos, velas, una muñeca de trapo gris con un alfiler atravesando su pecho.
Al parecer, Geddes, buscando pruebas de corrupción de Simon Beauregard, había destapado algo mucho más terrible, una conspiración para asesinar y preparar para quién sabe qué prácticas caníbales a pobres diablos a los que nadie echaría de menos. Y aquello fue su muerte antes de que pudiera sacar todo aquel horror a la luz. Decidimos usar todas las pruebas en nuestro poder para hacer el caso lo más público posible. Pusimos todo en manos de Dave Banion y del periodista Ronald Finch. Hubo una serie de artículos en primera plana, arrestos de los trabajadores y directivos de la Gamba de Oro, que seguramente terminarán en la silla eléctrica. Pero los nombres de los clientes, esos apellidos tan importantes de Nueva Orleans, fueron vetados por la dirección del periódico y nunca llegaron a publicarse. Algunos han pagado, pero los auténticos responsables de todo aquello siguen libres. Al parecer, el dinero puede comprarlo todo en esta ciudad.